Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, que está de fiesta. Estamos celebrando un año más de servirle al Señor, predicando el Evangelio de Jesucristo en bendición a cada familia. Cada año estamos celebrando el llamado que Dios nos ha dado para bendecir a la familia, y ahora estaremos celebrando en Maranata, el Centro de los Milagros, del 16, 17, 18 y 19 de este mes. La próxima semana estás invitado. El apóstol Sina Esther estará desde Puerto Rico ministrando a todos los que nos demos cita allí en el Centro de los Milagros. Maranata es una iglesia que Dios ha levantado para bendecir a la familia, y hay un brazo de extensión de la iglesia Maranata que es La Voz de la Alianza. La Voz de la Alianza es un ministerio de comunicación del Evangelio de Jesucristo en bendición a cada familia. Estamos llevando las buenas nuevas del Evangelio a cualquier persona que no conoce de Dios, que no se acerca a una iglesia. Pues bien, tendrá la oportunidad de escuchar de Jesucristo por medio de la radio o también de la televisión. Estamos cumpliendo 24 años de predicar en la radio, La Voz de la Alianza, llevando las buenas nuevas del Evangelio a toda persona en Villahermosa, en Tabasco, en el sureste y más allá de nuestras fronteras, porque hoy a través del internet estamos llegando a muchos territorios desconocidos. Así que la palabra está siendo enviada desde Villahermosa en bendición a cada persona, a cada familia, donde quiera que se encuentre. Estamos celebrando un año más de predicar el Evangelio en la radio, pero también en la televisión, y estamos siguiendo el modelo del ministerio del Señor Jesucristo. Todo lo que estamos haciendo en La Voz de la Alianza y en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, en la red apostólica Maranata, es siguiendo el modelo establecido por el Señor Jesucristo. Estaremos mostrando este modelo del ministerio de Jesucristo a través de la lectura de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 35 dice la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el ministerio del Señor Jesucristo establecido para la iglesia en general. Todos los que estamos en el llamado pastoral debemos entender acerca de este ministerio. Es cumplir la gran comisión dada por Jesucristo. Jesucristo puso el ejemplo. Número uno, Él predicaba, enseñaba primero las Escrituras. Número dos, predicaba el Evangelio del Reino. Y número tres, sanaba a los enfermos. Así que habían tres características en el ministerio del Señor Jesucristo: enseñar las Escrituras, predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Para ello, Jesucristo no estaba en un lugar fijo, sino que se movía. Él estableció su ministerio en la ciudad de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Y desde Capernaum, esto es en la región de Galilea, Él se movía para toda la región de Galilea, toda la región de Judea, y salía un poco más allá de Galilea. Jesucristo, dice la Escritura, recorría ciudades y aldeas. Él no estaba quieto, Él estaba cumpliendo el llamado de Dios el Padre. Era la voluntad de Dios el Padre la salvación de la gente en la tierra. Jesucristo vino aquí a la tierra para salvar a los pecadores. Para ello, Él tenía que enseñar. Número uno, la enseñanza, el discipulado. Por eso Él discipuló a 12 personas que se les conocieron como los apóstoles de Jesucristo, que pasarían a ser la columna de la iglesia.
La iglesia que hoy predica, la iglesia tiene 21 siglos. La columna está formada por los apóstoles de Jesucristo y el fundamento, la roca o la piedra angular donde se levanta la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Así que nuestro modelo a seguir es Jesucristo, y Jesucristo vino por personas. Toda persona en la tierra tiene problemas, tiene aflicciones. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de las personas en la tierra que se le llama la serpiente antigua, conocido también por el diablo o Satanás. Es el enemigo del hombre, es el enemigo de Dios, es el enemigo de la tierra. Así que tenemos que tener protección, tenemos que tener la provisión misma de Dios, la ayuda de Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a proporcionar esa ayuda que necesitaba el hombre. Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado. Por el pecado vino la maldición que trajo enfermedades, pobreza, ruina, violencia, muerte prematura. Es la obra del diablo. Satanás siempre estará actuando donde hay pecado, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay adoración a dioses ajenos, donde hay robo, codicia, avaricia. Allí opera Satanás. Hay pecado de por medio. Así que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar en la tierra. Jesucristo vino precisamente y recorría ciudades y aldeas para deshacer las obras del diablo a favor de las personas que estaban cautivas por el pecado. Jesucristo vino a solucionar el problema del pecado. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores para cancelar la maldición del pecado. Y la Biblia enseña que Jesucristo ya destruyó el poder del pecado. Por lo tanto, el poder de Satanás quedó también anulado. El pecado quedó destruido, el poder de Satanás quedó anulado. Por lo tanto, ahora en Jesucristo podemos tener victoria tras victoria sobre las circunstancias de la vida diaria. Jesús dijo, en el mundo van a seguir teniendo problemas. Jesucristo regresaría al cielo, pero dejaría la iglesia. Pero Jesucristo anunció, en el mundo habrá aflicción, porque el diablo sigue en el planeta Tierra con una diferencia, ya está derrotado. Y es la iglesia la que debe establecer permanentemente esa victoria. Es la iglesia la que debe alumbrar al pecador para que se arrepienta y venga a la salvación que solamente en Cristo puede haber y entrar a una vida nueva. Por eso el cristianismo representa un cambio de vida, un cambio de mente, un nuevo estilo de vida. Y esto es lo que Jesucristo estuvo haciendo en la tierra. Número 1, enseñando de las Escrituras. Número 2, predicando el Evangelio. Y número 3, sanando. Y es lo que debe hacer la iglesia. Número 1, enseñar lo que dice la Biblia. Número 2, predicar que hay solución a los problemas de la vida humana en Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, no malas noticias. Son buenas noticias. Podemos caminar en esta vida, a pesar de que el diablo esté aquí en la tierra, podemos caminar en victoria tras victoria en Cristo Jesús y poder deshacer las obras del diablo, las enfermedades. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. De esto se trata el ministerio de Jesucristo, de esto se trata el ministerio de toda iglesia local en una ciudad. Este es el llamado que Dios nos dio en la Voz de la Alianza y en la Iglesia Maranata, y lo hemos estado cumpliendo, y por eso celebramos un año más de celebración,
porque a través del medio de comunicación, radio y televisión, estamos enviando la bendición a muchas personas en diferentes ciudades, en diferentes estados, a muchas familias, para que todos puedan conocer que hay un Dios que nos ama. Y este año estaremos celebrando un año más de Jesucristo. Por eso la invitación es para que nos acompañes el próximo jueves en el Centro de los Milagros, jueves, viernes, sábado y domingo, donde estaremos oyendo las enseñanzas del apóstol Sidney Esther. Nuestro lema es Resplandece. 2018 es un año de resplandecimiento. 18, el número 18 significa vida. Jesucristo es vida. En Juan 1:4 dice la Escritura, en Él, en Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, de allí el lema resplandecer, porque la luz en medio de las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron prevalecer. Por eso 2018 es un año para resplandecer, para que las tinieblas se disipen, para que toda obra del enemigo quede totalmente destruida. Dios ama a la familia, Dios ama el matrimonio, Dios ama a cualquier persona porque todos fuimos creados por la mano de Dios. Y Dios envió el rescate por medio de su Hijo Jesucristo y hoy es la iglesia quien predica este rescate, predica salvación. Y es lo que hemos hecho durante 24 años al predicar el Evangelio por medio de la radio, en la voz de la Alianza Radio, y 17 años en la televisión, anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Jesucristo se sigue manifestando en cualquier persona que le cree. La Biblia enseña que Jesucristo en su ministerio comenzó precisamente deshaciendo las obras del diablo, desbaratando todo lo que el enemigo había establecido. ¿Dónde comenzó Jesucristo? Comenzó en la enseñanza de las Escrituras. Cuando empezamos a enseñar de la Biblia, cuando estamos enseñando de las Escrituras, entonces las personas que están oprimidas, aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están agobiadas por espíritus malos, de pronto son liberadas y la sanidad empieza a suceder, porque la enseñanza de las Escrituras es poder de vida, poder de liberación, poder de salvación. Por eso Jesucristo primero enseñaba de las Escrituras, enseñaba de la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos dice la Escritura que Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra en una sinagoga enseñando de las Escrituras. En Marcos capítulo 1, versículo 21 dice, y entraron en Capernaum, o sea, la ciudad sede del ministerio de Jesucristo. Cristo estableció como ciudad sede para su ministerio Capernaum. Así que un día él fue a la sinagoga de Capernaum y dice la Biblia, entrando en la sinagoga enseñaba de las Escrituras. Cuando vino Jesucristo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Era el Antiguo Testamento, las Escrituras, los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros de la ley, son los libros de la Torá, inspirados por el Espíritu Santo a Moisés. Y Moisés solamente fue la mano que escribió, pero el autor es el Espíritu Santo, es Dios, el autor de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y Jesucristo enseñaba de estas Escrituras, enseñaba de los libros de la ley, enseñaba de los salmos. Era la Escritura del tiempo de Jesús. Y Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí.
O sea que todas las escrituras hablan de Jesucristo. Cuando Jesucristo habló acerca de escudriñar las escrituras, se refería en ese tiempo al Antiguo Testamento y hablaba ya de Jesucristo, Cristo no revelado. Pero hoy ya estamos en el tiempo de la iglesia, estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo está trayendo toda revelación del Cristo resucitado. Cristo resucitó y está morando en la vida del creyente. Ya se escribió el Nuevo Testamento, así que ahora todas las escrituras representan tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todas las escrituras hablan de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Cristo no había sido revelado todavía, pero en el Nuevo Testamento ya Cristo fue revelado. Pero yo no puedo conocer al Cristo verdadero si no me voy al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está el fundamento, está la enseñanza misma del Señor Jesucristo. Por eso, si amo a Jesucristo y quiero conocer a Cristo, conocer a Dios por medio de Cristo, entonces tengo que ir al estudio del Antiguo Testamento. Y Jesucristo estaba en la sinagoga, dice la Biblia, enseñando de las Escrituras, y se admiraban, dice el versículo 22 de Marcos 1, se admiraban de su enseñanza, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Dios, la palabra que todo lo creó, la palabra que creó los cielos, que creó todo lo que hoy conocemos, el sol, la luna, los mares, la palabra creativa, un día vino a la tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret. Y allí estaba en la sinagoga, era la palabra encarnada, hablando directamente a la gente. Era la palabra viva y eficaz en la tierra. Por eso la gente, cuando lo oyó, dijo: ¿quién es este hombre que está hablando con tal autoridad la palabra? No como los otros escribas o los fariseos que hablaban de las escrituras pero no tenían autoridad. Jesucristo era la autoridad en la tierra. Autoridad, dice la Escritura, sobre el reino de Satanás. El reino de Satanás se vio convulsionado ante la presencia de Jesucristo, y Jesucristo, al enseñar de las Escrituras, estaba liberando a muchas personas cautivas por los demonios. Por eso inmediatamente los demonios empezaron a manifestarse, y dice la Escritura que había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo, con un demonio, y entonces el demonio empezó a hablar, y el demonio dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Estaban hablando muchos demonios. ¿Has venido para destruirnos? Los demonios sabían la misión de Jesucristo, el propósito de Jesucristo en la tierra, deshacer las obras del diablo. Los demonios dijeron: Jesús, ¿has venido ya a destruirnos? Sé quién eres, dijeron ellos. Eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios. Los demonios se mueven en el mundo espiritual y conocen quién es un verdadero hijo de Dios, quién es un falso hijo de Dios. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo para ejercer autoridad. Jesucristo era el ungido de Dios. Él estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Mateo 12:28: si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Jesucristo, el ungido de Dios, estaba en la tierra para echar fuera a los demonios. Esos demonios que se manifestaron, que hablaron, tenían que salir. Dice la palabra que Jesús lo reprendió y le dijo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Era la autoridad
sobre los demonios, Jesucristo hablaba la palabra y los demonios se sujetaron. Y entonces las personas que vieron todo ello dijeron: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Este era el ministerio de Jesucristo, ejercer toda autoridad sobre los demonios, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Primero predicaba y enseñaba de las Escrituras, para después predicarle que Dios es amor y que Dios ama al ser humano. Pero los demonios están perturbando la mente del ser humano. Los demonios están poniendo enojo, odio, ira, contienda, amargura en el ser humano. Esos espíritus tienen que salir: el espíritu de amargura, el espíritu de celos, el espíritu de envidia, el espíritu de codicia, el espíritu de avaricia, el espíritu perverso y malo que está atacando a muchas personas. Tiene que salir. Cuando sale ese espíritu inmundo de la persona es libre y entonces acudirá a su Creador, y su Creador es Dios. Acudirá a la salvación. Por eso primero se enseña las Escrituras y después se predica la salvación en Cristo Jesús, vida eterna. Jesucristo enseñaba las Escrituras, sanaba y estaba salvando a las personas. Este es el ministerio de Jesucristo. Él recorría ciudades y aldeas. Aquí tenemos cómo comenzó Jesús en Capernaum. Comenzó en la ciudad de Capernaum, predicando el Evangelio, enseñando las Escrituras, sanando a los enfermos. Empezó en su ciudad, pero empezó a recorrer otras ciudades. La Biblia habla, por ejemplo, que un día llegó a Jericó. En Jericó, o sea, una ciudad abajo de Jerusalén, ya rumbo al Mar Muerto, era el camino para subir a Jerusalén. Jesucristo estaba entonces recorriendo ya el camino para predicar de Dios, para predicar el Evangelio. Jesucristo no estaba en un lugar determinado. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 10 de Marcos, versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, había una persona en necesidad en el camino. Era una persona que estaba pidiendo limosna porque no podía desempeñarse bien. Estaba imposibilitado, estaba pidiendo limosna, y un día oyó en el camino de Jericó, oyó que pasaba una multitud. Entonces preguntó: ¿quién es? ¿Quién es? Y dice el versículo 47 que oyó que era Jesús de Nazaret. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó entonces a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más y volvía a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay una gran enseñanza de fe aquí en este pasaje con Bartimeo el ciego. Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Él era un mendigo en el camino, estaba pidiendo limosnas. Jesucristo está esperando oír acerca de la petición. Muchos piden dinero.
Generalmente el mendigo pide dinero. Y bueno, con el pero Señor este mendigo debemos no ser pidió específicos dinero. en nuestra petición. Sí, Sí. pero él estaba reconociendo a Jesucristo como el Señor, autor de la vida. como Señor y como el Salvador y Así como es, el sanador. como Dios. Así es, como Lo Dios. estaba viendo como Dios. Porque, bueno, Dios en la tierra. Es una tremenda fe que tuvo porque él tenía una capa. Esa capa era la capa de los indigentes o ciegos, ¿sí? O sea, identificaba esa capa a todos los que estaban en ceguera o que tenían necesidad. Entonces, él, en el momento que, bueno, él gritaba y le decían, ya cállate, y no, él gritaba más todavía, ¿no? Y entonces, cuando le dicen que lo manda a llamar, él inmediatamente se levanta, tira su capa al suelo, o sea, diciendo, yo me despojo de esta ceguera y voy hacia el que me va a sanar. Tomó una decisión muy firme para ya no volver a tomar la capa. Con esa se despojó de la capa. Con esa capa, que era la capa de ciego, la gente sabía que era ciego y la gente entonces por eso le daba limosna, estaba mendigando. Sí. Y entonces era su capa de mendigo, era su sustento, digamos que era su sustento, ¿no? Sí. Y él dejó tirar esa capa allí y se fue hacia Jesús. Él no pidió dinero, él pedía al autor de la vida. Así es. Le pedía la solución al problema de sus ojos. Y luego le dice el Señor, ¿y qué quieres que haga? Pues que yo vea, Señor. Es hermoso este pasaje. Hay que ser específicos cuando nos presentamos a Dios. Dios es Dios, no es un ser humano, es Dios. Un ser humano puede darte fruto de su trabajo, una limosna, pero Dios te da la vida, Él es el autor de la vida, te da la sanidad. Nadie puede sanar a menos que sea el Dios verdadero. A esto vino Jesucristo. Cristo descendió del cielo a la tierra para ayudar al hombre en su necesidad. Satanás había atacado al hombre en la tierra, muchos enfermos, muchas personas paralíticas, muchas personas sordas, muchas personas afligidas o endemoniadas, mucha pobreza, mucha ruina. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y por eso Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Salió de Capernaum, era su ciudad sede, y se dirigió entonces a Jericó. Era rumbo ya a Jerusalén. Jericó es la ciudad que está al pie del monte de Sión prácticamente. O sea, de allí se empieza a subir hacia el monte de Sión, donde ya se encuentra Jerusalén. Cristo está vivo, amigo, amiga. Él prometió regresar. Hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo, quien nos recuerda acerca siempre que Jesucristo está al alcance de cualquier persona. Debemos predicar de Jesucristo en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la calle, donde quiera que estemos. Dios nos habilitó a nosotros en el ministerio de la comunicación, por medio de la radio, por medio de la televisión, y estamos cumpliendo 24 años de estar llevando las buenas nuevas del Evangelio en la radio a cualquier persona que nos escuche detrás de un radioreceptor. Jesucristo ama al ser humano. Jesucristo ama a la familia. Solamente tenemos que creer. Si creemos en el Evangelio de Jesucristo, entonces vendrá el cambio, la transformación, vendrá la ayuda de Dios. Aquí tenemos a Bartimeo. Bartimeo oyó del Señor Jesucristo, creyó, se despojó de la capa, acudió hacia Jesucristo gritando, ten misericordia de mí. Entonces Jesucristo le dijo, bien, ¿qué quieres que yo haga por ti? Quiero ver. Jesucristo dijo, por tu fe se ha hecho. Este hombre vio a Jesucristo como Dios. Y la Biblia dice que este hombre siguió a Jesús. Esto es importante porque hay que ser agradecidos. Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da la prosperidad. Y cuando estamos disfrutando la vida, disfrutando la salud, disfrutando los recursos que Dios nos da, los bienes materiales, debemos agradecerle a Dios. Dice la Biblia que este hombre, Bartimeo, siguió a Jesús en el camino.
Jesucristo recorría ciudades y aldeas, estaba en el camino, y este hombre se despojó de todo, se salió de Jericó para seguir también a Jesús de Nazaret. No nada más Esto es ser un seguidor. No nada más abandonó su vida de ciego. Al recobrar la vista, él ya tomó otro rumbo junto con Jesús. El rumbo de Jesús. Como era su vida, cambió completamente, ¿sí? Totalmente. Entonces, dejó de mendigar y siguió a Jesucristo. Yo no sé de dónde vendría su recurso, pero ya estaba en bendición y ya podía seguir a Jesucristo. Pues Jesucristo era el dueño de todo. Así es. Así que siguió a Jesucristo en el camino. Jesús recorría ciudades y aldeas. Toda persona debe seguir a Jesucristo. Si tú recibes la salvación, recibes la liberación, recibes la sanidad, recibes la prosperidad, sigue a Jesucristo. Es el significado de la palabra cristiano. Cristiano es un seguidor de Cristo. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Dependemos de Cristo. Cristo nos ha comprado totalmente con su sangre cuando murió en la cruz del Calvario, y ahora vivimos para Él. Nuestro tiempo, la familia, el recurso económico, todo viene de Dios. Así que lo disponemos al servicio del Señor. Eso es ser agradecido. Y hemos encontrado en la Biblia muchos pasajes de personas agradecidas. Podemos leer el caso de María Magdalena. María Magdalena, dice la Biblia en Lucas capítulo 8, dice que muchas mujeres estaban siguiendo a Jesús. Allí estaba María Magdalena, pero María Magdalena era una mujer que Jesucristo la liberó de 7 demonios. No solamente era uno, 7 demonios fueron echados de María Magdalena. Y además vino la sanidad. Entonces esta mujer, en agradecimiento, empezó a seguir a Jesús. De otra manera, se volvió cristiana. Así es. Siguió a Jesucristo. Y dice la Biblia que ella le servía. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, o sea, iban con él sus discípulos. Sus apóstoles siempre lo acompañaban. Sí. Pero no solamente iban los apóstoles, así es, iban dice, muchas otras personas, y también varones y mujeres. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí tenemos el caso de las mujeres agradecidas al Señor Jesucristo por haber sido liberadas y sanadas. Entonces empezaron a seguir a Jesucristo, a servirle. Por medio de sus bienes estaban contribuyendo al ministerio de Jesucristo, porque Jesucristo tenía un ministerio itinerante, o sea, iba de un lugar a otro lugar, de una ciudad a otra ciudad. Recorrió toda Galilea, toda Judea, y fue más allá, inclusive, más allá de Galilea. Así es. Y dice la Biblia que un día también llegó a la tierra de Tiro y de Sidón. Podemos leer el pasaje en Mateo capítulo 15, versículo 21, porque también habla de un caso también que tiene que ver con la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia del ser humano. Dios ama al ser humano. Cuando vino Jesucristo y estuvo en su ministerio, Él se dedicó a liberar y sanar a los judíos, a los del pueblo de Israel. No era el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Cuando Jesucristo derrotó al diablo. Porque el diablo tenía cautiva a todas las naciones gentiles con la idolatría. La idolatría era la religión del diablo, donde Satanás tenía dominada a todas las naciones gentiles, los que no eran judíos.
Así que por eso tenía que suceder primero la muerte de Jesucristo en la cruz, porque allí Jesucristo destruyó al diablo, destruyó el imperio del diablo, destruyó todo lo que el diablo había construido, destruyó la idolatría. La sangre de Cristo anuló todo lo del diablo. Así que a partir de la resurrección de Jesucristo, comienza el tiempo para la predicación del Evangelio en las naciones gentiles, partiendo de Jerusalén. Jesucristo dijo, el Evangelio se va a predicar desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que por eso hoy nosotros los mexicanos que somos gentiles, somos beneficiarios de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Así es, como dice, porque nos llegó el Evangelio. Como dice en Juan, a los suyos vino, o sea, a los judíos. Ajá. Pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben o le recibieron les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Así es. Pero vemos de pronto en el ministerio de Jesucristo, aunque todavía no era el tiempo para los gentiles, porque Jesucristo estaba atendiendo a los judíos primeramente. Entonces, un día decidió ir fuera de Galilea, hacia la parte de Canaán, a la tierra de gentiles, tierra de idolatría, tierra de hechicerías, tierra de maldiciones, más que donde él se movió, porque esa región de Galilea era dominada por centros de adoración a ídolos, como era Decápolis, que estaba del otro lado del mar de Galilea. Así que Jesucristo fue más al norte de Galilea. Del área donde vivían los judíos y se había ido hacia los gentiles. Allí vemos el amor y la misericordia de Dios a la gente, a nosotros los gentiles. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y entonces ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer sirofenicia, una mujer gentil, cananea, es símbolo de nosotros los gentiles. Hoy todos los que somos gentiles podemos identificarnos en esta mujer cananea en la vida del Señor Jesucristo en su ministerio. Jesucristo abrió su corazón a una persona que tuvo fe. La fe de esta mujer movió el corazón de Jesucristo. Rompió las barreras también del tiempo. Rompió las barreras del tiempo. Así es. Porque Dios le dijo, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como diciendo, el Señor se refería a los gentiles en ese tiempo, ¿no? Pero ella dijo, pero es que los perrillos aún debajo de la mesa de sus amos comen de las migajas que caen de la mesa. Sí. Digo, qué tremendo. Jesucristo no se detuvo ante nada. Elogió la fe de esta mujer y por eso se predica el Evangelio. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, la palabra que se predica. De esto se trata el ministerio de la Voz de la Alianza en la radio y también en la televisión. Estamos predicando la palabra de Dios, porque las personas que nos escuchan detrás de un radioreceptor, las personas que están detrás de un televisor, están escuchando palabra que les va a fortalecer en su fe. Y esa fe va a moverlos al milagro de Dios. Dios hace milagros donde hay fe.
Por eso predicamos en La Voz de la Alianza, radio o televisión, el Evangelio de Jesucristo, para que cualquier persona pueda tener fe y reciba el milagro donde quiera que esté, a distancia, en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier región. Es la obra de Jesucristo por medio de la palabra que se predica. El Espíritu Santo está enviando la palabra a donde está la necesidad. Así que aquí tenemos un hermoso pasaje. A nosotros siempre nos gusta mucho. Sí, porque es símbolo de nosotros, los gentiles. Y cómo hay la misericordia de Dios, cómo se ve el amor de Dios hacia esta mujer Sirofenicia. Este es el Evangelio del amor de Dios que estamos predicando en La Voz de la Alianza desde hace 24 años. Cuando uno tiene una aflicción muy grande, sí, uno tiene que ir y arrojarse a los pies de Jesucristo, sí, y clamar misericordia como esta mujer, ¿no? Y bueno, cada vez que uno lo hace, uno alcanza misericordia. Sí, muchas personas están sufriendo y no saben a quién acudir. Pero de pronto sintonizan un programa llamado La Voz de la Alianza en la radio. Hemos oído testimonios, de pronto están buscando las noticias y encuentran La Voz de la Alianza a las 6 de la mañana en la radio. Otros están buscando un programa de la televisión y sintonizan este programa de La Voz de la Alianza en televisión. No es casualidad, es el amor de Dios que quiere atender tu necesidad, tu aflicción. Dios conoce tu problema, Dios conoce tu necesidad. Estamos predicando a Jesucristo, el amor de Dios, y estamos por eso celebrando un año más. Te invitamos al Centro Maranata, 4 días de celebración, jueves, viernes, sábado y domingo, la próxima semana a las 6 de la tarde. Te esperamos en Maranata para que disfrutes con nosotros de las bendiciones que Dios tiene para la familia. Estamos hablando siempre de Jesucristo, enseñando de las Escrituras y ministrando a las personas en sus necesidades, a los enfermos, a las personas afligidas. Estamos en un llamado de lo apostólico. Le servimos al cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos mirando si son de una denominación o de otra denominación cristiana o no tiene religión. Estamos sirviéndole a Dios, quien ama a las personas. El amor de Dios se derrama donde hay un corazón que quiera creerle al Señor. Al que cree, todo le será posible. Por eso predicamos en radio, en televisión, ahora en internet, y tenemos la oportunidad de estar en el Centro de los Milagros, el Centro Maranata, donde tú puedes allí también disfrutar de las bendiciones del Señor. Te esperamos en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, jueves, viernes y sábado, 6 de la tarde, el domingo 2 servicios, 8 de la mañana y a mediodía. Maranata es una iglesia que está discipulando, está formando líderes. Todas las personas que están pidiendo testimonio o que están ministrando en los testimonios son personas que han sido enseñadas en la iglesia Maranata. Somos una iglesia de formación de líderes, de discípulos de Jesucristo en el modelo de Jesucristo. Ellos enseñan de las Escrituras, predican el Evangelio y ministran para la sanidad. El Evangelio de Jesucristo se está enviando desde esta ciudad en la predicación de radio, también en televisión, pero también en la Ciudad de México tenemos un programa cada sábado de La Voz de la Alianza Radio. Tenemos ya 17 años ininterrumpidos de predicar el Evangelio en la Ciudad de México y en todo el Valle de México. Así que estamos llevando las buenas nuevas del Evangelio para la capital de nuestra nación y en el sureste de México. Y siempre hay testimonios de personas que han sido bendecidas. Vamos a compartir algunos de ellos con ustedes. ¿Cómo tú venías y qué pasó? ¿Qué sentiste? Bueno, pues yo últimamente he tenido ciertas situaciones que han surgido en mi vida. También se me ha estado alterando una cuestión en la piel, en la cara. Sin embargo, yo le he estado orando a Dios para la sanidad, y hace rato que estuve aquí danzando, a mí de manera personal no había sentido tan fuerte
como contracciones en lo que viene siendo la parte del abdomen. Y yo por fe declaro que yo he sido sana y tomo las palabras que estuviste diciendo, que ya todo esto terminó. Amén. ¿Y qué sentiste entonces? Pues para mí fue como una liberación, un impulso y que fui más llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué puedes decir a la iglesia cómo te llamas? Me llamo Celestina López García. Bueno, yo traía un problemilla en la columna, me dolía bastante y pues no podía yo ni girar porque me daba mucho dolor y dolor bastante. Pero a través de la danza, pues Dios me liberó y a través de correr, ahora sí que Dios me liberó y fui sana en esta mañana. Todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Son importantes los testimonios por aquellas personas que no conocen de Jesucristo. Jesucristo se mueve en los milagros, se mueve en lo sobrenatural. Alguien tiene que hablar de lo que está sucediendo porque muchos no están percibiendo nada, pero otras personas sí. En Maranata siempre hay milagros en medio de la alabanza, en medio de la danza, personas que están siendo tocadas. Por eso tú tienes la oportunidad de ir a Maranata y te esperamos en nuestra celebración jueves, viernes y sábado y domingo de la próxima semana. Te esperamos allí. Bueno, pues nos vamos. Así es. Que las bendiciones sigan estando con ustedes. Les abrazamos desde este estudio. Les amamos y que las bendiciones del Señor siempre estén en la familia. Hasta nuestro próximo programa.